Para mí es muy difícil pretender hablar de este personaje, de este poeta, que es Rafael Alberti. Acá en esta foto está con Lorca y con Pedro Salinas, el autor de La voz a ti de vida. Seguramente están en la residencia de estudiantes de Madrid, ¿no? Es muy difícil, digo, porque siento que cualquier aproximación que yo pueda hacer a la figura de Alberti va a ser injusta, porque significó mucho en mi vida. Siento una gran admiración por él. Y de hecho, este es el primer tomo de las obras completas de García Lorca, en papel Biblia, una edición bellísima, que me regalaron cuando, en algún momento de mi vida alguien me regaló. Pero tengo mucho material. Ahí tengo un libro sobre la generación del 27. Seleccioné muchos libros que están todos acá desparramados en el piso y me cuesta pensar por dónde puedo empezar. Este es un librito, digamos, que contiene una antología y un estudio sobre lo que se llamó la generación del 27, ¿no? Es un poco pacato este libro, pero a ver. Acá, por ejemplo, acá dice, lo llevan a cabo Joaquín González Muela y Juan Manuel Rosas. Es decir, la generación del 27 fue un grupo de poetas, de escritores, poetas básicamente, ¿no? Que se nucleó, que se terminó de conformar cuando se cumplieron 3 siglos de la muerte del poeta Góngora, ¿no? De Luis de Góngora, el gran poeta. Acá tengo una antología de Góngora. Ya vamos a hablar otro día de Góngora, que es un loco hermoso. Y esta generación, Góngora había sido muy olvidado, muy dejado de lado en la historia de la poesía castellana, y esta generación de poetas lo revive, lo resucita. Saca creo que un número especial de una revista, y todos escriben en homenaje a él textos. Y acá, en este libro, dice lo siguiente, dice: muchos de los poetas de esta generación fueron y son todavía algunos de ellos profesores de literatura, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, y conocieron a fondo los clásicos españoles, pero la influencia de estos clásicos no es tan directa y evidente como la de Bécquer. Es natural, la mentalidad, la sensibilidad de los poetas cultos del siglo de oro no tienen mucho de común con las preocupaciones poéticas de los hombres del siglo XX. Cuando se habla de Góngora ya decimos que lo que representa para los del 27 es más admiración por la técnica y el oficio que otra cosa. Y por esto yo había hecho este apartado. Acá lo nombra Alberti, dice: Alberti fue el que logró imitarlo mejor, pero haciendo alarde de habilidad formal como ejercicio literario más que con convicción o con penetración ideológica. La verdad que para hacer una referencia a Alberti en relación a la figura de Góngora, o en relación a la poesía, es muy pobre esta definición, es muy pobre. Pero acá hay también, acá hay unos poemas de Alberti, una antología. Pero yo voy a prescindir de este libro porque la verdad que es bastante limitado en sus conceptos. Lo bueno es que tiene una antología. Yo había apartado una parte que habla sobre Lorca. Voy a prescindir de este libro y vamos a empezar con... este es un número de la revista de Occidente, en esta nueva... esto está fechado en diciembre del 2002, en esta nueva etapa que tuvo. La primera etapa era dirigida por Ortega y Gasset, ¿no? Y acá hay un artículo de Benjamín Prado. Yo hablé ya sobre Benjamín Prado, que es un delicioso escritor, amigo de Sabina. Yo lo mencioné en el video que subí, leyendo algunos poemas de Sabina.
Y bueno, a mí me gusta mucho más. Lo que dice Benjamín Prado es que la obra de Alberti nace de la nostalgia. Eso es hermoso. Así que vamos a empezar con Benjamín Prado. Dice, antes de cruzar ninguna frontera, Rafael Alberti era ya un exiliado. Desde su primer libro, Marinero en Tierra, aparecido en 1924, hasta el innovador Versos Sueltos de Cada Día, que se publicó en 1982, pasando por obras clásicas como Sobre los Ángeles, Entre el Clavel y la Espada, Retornos de lo Vivo Lejano, Baladas y Canciones del Paraná, o Roma, Peligro para Caminantes, es precisamente ese el tema principal y más recurrente de su poesía: el exilio, el desarraigo, la nostalgia de algún paraíso perdido. Bueno, entonces lo que sucede, bueno, Rafael Alberti había nacido en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, en Andalucía, y se crió al lado del mar, y se crió, bueno, nada, recorriendo las playas, en contacto estrecho con la arena, con las olas, y de pronto, cuando tenía, creo que 15 años, la familia de él se muda a Madrid, pero en todo caso se muda a la ciudad, y cuando se mudan a la ciudad, claro, este chico siente una nostalgia terrible de ese mundo perdido elemental, ¿no? El mundo del agua, del mar. Y entonces su primer libro nace de ahí. Él antes era pintor, él quería ser pintor. Yo no sé si leer un poco esto. Bueno, acá tenemos una noticia biográfica. Acá dice, Rafael Alberti nació en el puerto de Santa María, provincia de Cádiz, en 1903. En otros lugares dicen que nació en 1902. Inició estudio de bachillerato en un colegio de jesuitas y en 1922, movido por su vocación pictórica, se trasladó a Madrid. Bueno, no importa. Lo que sucede es que cuando él se traslada a Madrid con la familia, siente la nostalgia del mar, y entonces ahí empieza a escribir, dejando de lado la pintura, porque él pintaba, empieza a escribir este libro que se llama Marinero en Tierra, y que es una belleza. Y me voy a permitir un inciso personal que habla acerca de mí, pero yo, en un momento de mi vida en el que estaba muy mal, en el que vivía encerrado, sin salir a la calle, sin tener contacto humano más que con un núcleo estrecho de mi familia, tenía este libro como mi Biblia personal, y prácticamente vivía en este libro, así como en algunos otros, pero este era uno de esos libros en los que yo vivía. También vivía en otro libro que se llama Las Confesiones de San Agustín, también vivía en Rayuela de Cortázar, y también vivía en una antología personal de Borges. Pero bueno, Marinero en Tierra me traía este aire de mar. El libro empieza así, con estos tercetos. Sueño del marinero. Yo, marinero en la ribera mía, posada sobre un cano y dulce río, que da su brazo a un mar de Andalucía, sueño en ser almirante de navío, para partir el lomo de los mares al sol ardiente y a la luna fría. Oh, los hielos del sur, oh, las polares islas del norte, blanca primavera, desnuda y yerta sobre los glaciares, cuerpo de roca y alma de vidriera. Oh, estío tropical, rojo abrasado, bajo el plumero azul de la palmera. Mi sueño, por el mar condecorado, va sobre su bajel firme seguro, de una verde sirena enamorado, concha del agua ya en su seno oscuro. Arrójame a las ondas, marinero, sirenita del mar, yo te conjuro. Sal de tu gruta, que adorarte quiero. Sal de tu gruta, virgen sembradora, a sembrarme en el pecho tu lucero. Ya está flotando el cuerpo de la aurora en la bandeja azul del océano, y la cara del cielo se colora. De carmín deja el vidrio de tu mano, y suelto en la alba urna de mi frente, alga de nácar, cantadora en vano, bajo el vergel azul de la corriente. Gélidos desposorios submarinos, con el ángel barquero del relente, y la luna del agua por padrinos. El mar, la tierra, el aire, mi sirena, surcaré atado a los cabellos finos y verdes de tu álgida melena. Mis gallardetes blancos enarbola, oh marinero, ante la aurora llena,
y ruede por el mar tu caracola. Bueno, acá Alberti en un momento cuando dice océano, utiliza el modo de pronunciar esa palabra, de escribir esa palabra del castellano antiguo, ¿no? En el siglo de oro, cuando había muchas palabras que tenían otro género. Por ejemplo, la palabra color era femenina, era la color, y el océano era océano. Es una licencia poética que se toma Alberti. Bueno, como dije antes, yo pierdo objetividad al hablar de Alberti, así que quizás tengo muchos devaneos o muchos dilates o muchas ramificaciones en mi discurso mientras abordo su figura, pero bueno, también digo que este es un acercamiento caprichoso mío y bueno, espero que a alguien le pueda servir esta compañía que yo hago leyendo versos, pero no tengo ninguna formación académica de ninguna orden, de ninguna índole, y lo que hago lo hago porque me gusta leer y ojalá que a alguien también le sirva lo que yo leo. Acá está Alberti con su mujer, María Teresa León. Cuando la conoce no se separa más de ella. Y bueno, pasaron toda la vida juntos. Alberti vive 20 y pico de años en Argentina, porque se exilia cuando sucede la Guerra Civil Española. Y bueno, y de hecho tiene un libro que se llama Balada y Canciones del Paraná, que yo no encontré hoy. Tampoco encontré otro libro de él que se llama La Arboleda Perdida, que es un libro de memorias, muy irreverente, muy irreverente, muy atrevido. Y bueno, y ahí también buena parte de ese libro transcurre en Argentina, porque él vivió acá mucho tiempo. Voy a leer también un soneto de Marinero en Tierra, que es un soneto que le dedica a Lorca, ¿no? Pero en vida. Este soneto es de 1924 y a Lorca lo fusilan en el 36, ¿no? Pero suena muy lindo este soneto. La primera estrofa es hermosa. En esta noche en que el puñal del viento acuchilla el cadáver del verano, yo he visto dibujarse en mi aposento tu rostro oscuro de perfil gitano. Vega florida, alfanjes de los ríos, tintos en sangre pura de las flores, adelfares, cabañas, praderíos, por la sierra 40 salteadores. Despertaste a la sombra de una oliva, junto a la pitiflor de los cantares. Tu alma de tierra y aire fue cautiva, abandonando dulce sus altares. Quemó ante ti una anémona votiva, la musa de los cantos populares. Bueno, esto es Rafael Alberti. Mi corazón repartido entre la ciudad y el campo, luminarias de la noche, mis verdes sauces llorones, ay, claras confiterías de anises y de piñones, el olor a trementina, a suave alcohol de romero del bosque, novia azul de la baranda de los últimos balcones, novia del monte pobre. Ayer, cuando ibas a la ermita, pastora de los altares, calladas las mariquitas bajaban de los pinares, la del más limpio escarlata de negros puntos clavado, era alfiler de corbata en tu corpiño encarnado. Bueno, Alberti tiene todo el tiempo este sentido de la musicalidad tan necesaria, a mi juicio, para la poesía. Acá hay un poema que se llama Mi Corsa, que está inspirado en un breve poema anónimo del siglo XV, que dice: en Ávila mis ojos dentro en Ávila del río mataron mi amigo dentro en Ávila. Ese es un poema misterioso, en el que subyace una oscuridad que no termina de definirse. Y Alberti toma ese poema anónimo y escribe: mi corsa, buen amigo, mi corsa blanca, los lobos la mataron al pie del agua, los lobos, buen amigo, que huyeron por el río, los lobos la mataron dentro del agua. Bueno, Marinero en Tierra. A mí lo que me gusta de Alberti es que él no tiene miedo de parecer tonto, no tiene miedo de parecer poeta.
Poeta, bueno, digámoslo, es una especie de tonto, es una especie de distraído que está mirando siempre para otro lado, ¿no? Es una especie de... claro, es una especie de persona que está atenta a otro tipo de nociones, diferentes de las nociones que atienden los seres humanos comunes y corrientes. Entonces, quizás ante la mirada del vulgo puede parecer un tonto, puede parecer un estúpido, pero en realidad quizás el poeta en ese momento, mientras los demás miran el suelo o miran el horizonte, quizás el poeta está mirando el cielo y está creando un mundo propio en el que hay una música propia, una música particular, un destino posible para su creación y para su vida, ¿no? Y Alberti todo el tiempo es muy musical. Acá hay una carta de Juan Ramón, ¿no? De Juan Ramón Jiménez. El mar, la mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. Si lo quisiera llevar, padre, ¿por qué me trajiste acá? Bueno, voy a volver a Benjamín Prado porque esto puede ser muy extenso. Bueno, Benjamín Prado lo que dice es que la primera disculpa biográfica para encontrar el camino de la nostalgia, dice Benjamín Prado, la encontró Alberti a los 14 años cuando su familia se trasladó desde el puerto de Santa María a Madrid. En ese abandono del lugar de nacimiento, en la confusión de quien se vio de pronto lejos del mar, la luz, los muros de cal y las dunas, y sumido en el oleaje de una ciudad inmensa, que según declaró después, le pareció una carbonería, está el argumento de su primera obra, Marinero en Tierra. Y acá cita Benjamín Prado el poema que acabamos de leer, el mar, solo la mar. Y acá dice Benjamín Prado, el libro inaugural de Alberti con el que debutó a lo grande en el mundo de las letras, ganando el Premio Nacional de Literatura en 1924, concedido por un jurado en el que estaba Antonio Machado, es en su mayor parte una metáfora de la pérdida. Está bien eso, ¿no? Una metáfora de la pérdida de su ciudad y del mar, pero también la de la infancia y la inocencia. La maestría musical de Alberti, el tono romántico y en ocasiones una cierta ingenuidad algo melodramática son las características principales de Marinero en Tierra. Bueno, y acá sigue Benjamín Prado. Rafael Alberti solía decir que el poeta es como un minero y que un buen minero jamás debe abandonar la veta de una mina hasta que no está agotada. El poeta gaditano fue el primero en seguir durante toda su vida ese consejo que solía darles a los jóvenes poetas con los que hablaba, y la mayor parte de su obra se compone de ciclos que recuerdan esas vetas de las que acostumbraba a hablar.